Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todos y de todas. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mitzi, por la presentación. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta tarde amena, muy calurosa y pues de festividad también. Un saludo a todas las mujeres por este día. Vamos a empezar estas conferencias para seguir con nuestro ciclo. En la exposición nosotros referimos a diferentes causales que tuvieron que ver con la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, y una de las temáticas que se aborda es los problemas que debió tener la población al momento de tener algunos eventos históricos o naturales que causaron cierto desconcierto en la población náhuatl. Dentro de eso, pues la caída también de su gobernante, la figura que representaba el poder político, religioso y al mando de toda la población, no estar al frente, pues debió también causar un grave desconcierto en toda la población. Y en esta tarde invitamos a alguien para que nos hablara del Códice Moctezuma, ya que es un documento donde tiene la escena precisamente de la que vamos a platicar, donde al gobernante se le muestra ante la gente excitada. Es un momento de tensión, un momento un poco difícil para los tenochcas y para toda la población en general. No se sabe qué va a pasar. Entonces vamos a platicar de dónde precisamente viene esta información. Y es un gusto para mí presentar en esta tarde al doctor Javier Nogués y a Beidi Merari, que va a estar con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar con nosotros. Voy a leer la semblanza de ambos y después pasamos a la participación de la ponencia. Javier Nogués Ramírez es profesor investigador del área de historia en el Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo los títulos de licenciatura y maestría en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La Universidad de Tulane en New Orleans, Luisiana y Estados Unidos le otorgó el doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente investiga sobre los orígenes del culto guadalupano y continúa con su labor de publicar códices de tradición náhuatl en ediciones facsimilares. Ha sido colaborador de la revista Arqueología Mexicana, de la que es miembro del Comité Científico Editorial. Y Beidi Merari Hernández Celis es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudiante del posgrado en Historia en el Colegio Mexiquense, cuyo proyecto de investigación trata sobre el Códice Moctezuma. Entre sus líneas de interés destacan la iconografía mexica y los manuscritos indígenas, y esta tarde nos van a presentar el Códice Moctezuma, un ejemplo de una pictografía colonial de anales continuos. Adelante, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco la invitación. Siempre es un gusto estar trabajando para ustedes. El Templo Mayor, el Museo del Templo Mayor, pues ya se ha convertido en un punto de referencia para los que nos dedicamos a la etnohistoria, particularmente de los nahuas, antes y después de la conquista. Y también pues agradezco a mi alumna Beidi Merari Hernández Celis el haber aceptado hacer parte de esta plática, ya que ella en su tesis de maestría que tenemos en historia en el Colegio Mexiquense se ha dedicado a hacer un estudio sistemático de esta pictografía que realmente es poco conocida. Vamos a dividir más o menos el trabajo de la siguiente manera. Yo les voy a dar una información general del códice y la futura maestra en historia, Beidi, va a darles una explicación de lo que ha ella descubierto e investigado en este códice, en el contenido de este códice, ¿no? Que pues realmente es un documento inédito y que esperemos que en el Colegio Mexiquense podamos nosotros hacer una edición facsimilar para que quede ya como otra pieza más de investigación. El Códice Moctezuma es un códice que lamentablemente tiene muchas limitaciones.
Una de ellas es que es un códice que no está completo. Le faltan probablemente, como les va a decir la licenciada Beatty, les falta secciones tanto al inicio como al final. La idea era, y esto es ha sido uno de los propósitos del Centro de Estudios Históricos del Colegio Mexiquense, es seguir con la línea de publicaciones facsimilares, no solamente provenientes del Estado de México, sino también de otras regiones de Mesoamérica. Y precisamente cuando la licenciada Betty se acercó a nosotros para hacer este trabajo, pues estábamos muy entusiasmados que se iba a trabajar algo, se iba a investigar algo que no conocíamos. La idea era ver el original. El original está en México, afortunadamente. Forma parte de la colección de pictografías de la Biblioteca Nacional de Antropología. Se encuentra en una bóveda en el sótano del Museo Nacional de Antropología. Es una bóveda donde está muy bien ya dispuesto, muy segura, toda la colección de pictografías originales que se mantienen en nuestro país. Lamentablemente, pues no pudimos ver el original, porque nos vino este cocolizli, esta pandemia, que nos impidió realmente ver ir a esta bóveda y realizar un estudio más detenido, como se decía antes, de vista de ojos, ¿no? Yo espero que eso se haga próximamente, espero que ya estemos en el final de este problema que ha causado 2 años y medio más de que nuestras actividades han sido completamente distorsionadas, pero sí quiero decir eso en favor de que lo que les presentará la licenciada Beatty, pues tuvo muchas limitaciones, ¿no? Que yo espero que se puedan subsanar ahora que podamos estar ya mucho más abiertos en archivos, en bibliotecas, en museos principalmente. Y lamentablemente fue uno de los aspectos que limitó este trabajo que con gran entusiasmo se había iniciado a principios de 2020, cuando ella ingresó a la maestría. Sin embargo, bueno, pues se han hecho avances, como ustedes van a ver. Es un documento de análisis continuos, que es una forma que suponemos que viene desde la época prehispánica, que se llama Xuamatl, donde hay una cuenta de años que conocemos como el Xuxpowali, la cuenta de los años, y que afortunadamente tenemos un buen número de ejemplos que ya han sido de alguna manera catalogados por este gran investigador, el doctor Henry Nicholson, ¿no? Los anales continuos. Y eso es algo que es lo que marca realmente la estructura general del códice. Por eso es que el título de esta plática es Los anales continuos, el códice Moctezuma como un ejemplo más de anales continuos. Se trata de esta famosa cuenta anual que contiene, que se manifiesta con 4 cargadores y 13 numerales, Acatl, Tecpatl, Calitosh, y así va la cuenta, y que se repite por alguna razón especial del sistema cada 52 años. Es el título de Códice Moctezuma, pues es arbitrario también. ¿Por qué? Porque, pues no, lamentablemente todavía no, hasta este momento no hemos llegado a saber con cierta claridad de dónde viene esta pictografía. La información parece que se refiere básicamente a poblaciones del actual estado de Morelos, pero también combinadas con otras referencias, particularmente a la historia de los tenochcas, ¿no? De los mexica tenochcas. A veces se ha confundido este códice
con otro Códice Moctezuma, que es un nombre que se le ha dado a la matrícula de los tributos, un documento temprano, muy con muchas relaciones con una de las secciones del Códice Mendoza, la parte tributaria. Y así es como se publicó por el Fondo de Cultura Económica en 1993 como el Códice Moctezuma. Y a veces dicen, bueno, tenemos 2 códices Moctezuma. No, en realidad es un nombre también que se le dio a la matrícula de los tributos. Y esa edición excelente que ustedes pueden ver, además de la que acaba de publicar Arqueología Mexicana, otra edición más de la matrícula, muy recomendable, acaba de salir hace unas semanas. No es el nombre del Códice Moctezuma también es arbitrario. Y si llamamos a este Códice Moctezuma es porque la imagen principal, la más reproducida, la que vemos en muchas ocasiones, incluso en la exposición que tienen ustedes ahora en el Templo Mayor, pues es la que se ve que con una no muy, de una forma no completamente clara, uno de los episodios más importantes en la vida del último Huey Tlatoani Tenochca, que es su prisión y cómo aconteció. Y este códice, por alguna razón, da esa información que no da ninguna otra fuente así tan iconográficamente clara, ¿no? Y eso me lleva a ciertos aspectos que quiero rápidamente comentarle, que hay pictografías donde se da cuenta a través de imágenes de ciertos eventos sobre la llegada de los españoles y la posterior conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco, escenas que no encontramos en otras pictografías. Y uno se pregunta, bueno, el tlacuilo o el escribano que estuvieron asociados al Códice Moctezuma, ¿cómo supieron de esta imagen? ¿Por qué la reprodujeron así? ¿Estuvieron presentes o alguien les dijo? Y van a ver ustedes la escena en un momento. ¿Alguien les dijo eso? ¿Alguien les platicó? Y les voy a poner otro ejemplo. Hay otro documento también que se llama Libro de los Guardianes y Gobernadores de Cuautinchan, 1519-1640. Cuautinchan, sur del estado de Puebla. Población muy importante, de la que vienen vienen pictografías como la historia tolteca chichimeca y los mapas que llevan el nombre de este Altépetl, ¿no? Es un documento tardío y sin embargo tiene una escena sobre la conquista que no vemos en ninguna otra, no se relata en ninguna fuente escrita ni en ninguna otra pictografía. Es cuando en el sitio se ponen una serie de cámaras llenas de pólvora que se van encendiendo hasta llegar a lo que supuestamente es el Palacio de Moctezuma, y que también se habla de la destrucción de uno de los templos. ¿Cómo es posible que la gente de Cuautinchan haya tenido esta información y que es la primera página de este libro de guardianes, ¿no? Y le da además una fecha de uno caña, Seacatl, que es 1519, lo cual hay un anacronismo, porque si esto sucedió, este evento de la conquista sucedió, no fue en 1519, quizá fue en 1520 o en 1521. Sin embargo, la escena es muy detallada también. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo esta información llegó a los códices? Y no se trata de un códice exclusivamente relacionado con la conquista, no es el caso del Códice de Moctezuma, ni tampoco el libro de los guardianes y gobernadores de Cuautinchan. ¿Cómo llegó esta información? Y a veces el Azcatitlan, el Códice Coscatzin, esos grandes documentos tenochcas, mexica tenochcas y algunos tlatelolcas,
dan información que no se encuentra en ningún otro documento pictográfico o escrito en caracteres latinos. Si ustedes quieren saber más sobre este libro de los guardianes, pues les recomiendo que vean el número 122 de Arqueología Mexicana, donde yo escribí la nota descriptiva de este documento. A mí me llama la atención este fenómeno porque eso quiere decir que hubo testigos como el que van a ver ustedes de la prisión de Moctezuma, ¿no? Porque uno de los aspectos que más tuvo cuidado la licenciada Baby de estudiar es la muerte, la prisión y muerte de Moctezuma. Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay muchas versiones, ¿no? Nadie se quiere hacer cargo de esta defunción, ¿no? Todos desean lavarse las manos, unos dicen cómo sucedió este evento, otros lo niegan. El Códice Florentino, el libro 2, incluso nos da una imagen de que los cuerpos de Moctezuma, Xocoyotzin y el señor ya muy cercano a él, el señor de Tlatelolco, el señor Izcuatzin, Tlacoxcalcatl, fueron arrojados al lago, ¿no? Otros dicen que se quemó el cuerpo de Moctezuma y que las cenizas se pusieron en agua y se las bebieron. Dice uno, bueno, ese es el gran problema de la historia, ¿no? Hay diversas versiones. Lo que van a ver ustedes es la versión que tenemos que da el Códice Moctezuma. Insisto, esta tira de amate de 250 por 20 centímetros nos da una versión muy particular, que quizá algún día vamos a encontrar algún documento que compruebe o nos aumente más el contenido de la pictografía. Pero como les indicaba al principio de esta plática, pues ni siquiera pudimos tener acceso a los archivos para buscar algo más sobre el Códice de Moctezuma, alguna relación. El códice se dice que viene de dos poblaciones, y eso lo dijo el gran investigador Robert Barlow desde los años 40, cuando se hizo la primera nota sobre este códice, que posiblemente venía de dos poblaciones tlahuicas de lo que hoy es el estado de Morelos, que son Xochitepec y Mazatepec. Y ustedes van a ver por qué Barlow dio esta ubicación y por qué se ha estado repitiendo constantemente, ¿no? Que es un códice que viene de Xochitepec y Mazatepec, poblaciones, insisto, en el actual estado de Morelos, donde se asentaron grupos tlahuicas, ¿no? Uno de los grupos nahuas migrantes de los que habla, por ejemplo, la tira de la peregrinación. Así que, pues, yo hubiera querido darles o que el trabajo de la doctora Baby les hubiera dado una mayor información sobre esta pictografía. Sin embargo, bueno, pues ya acoté algunos de los problemas que espero que posteriormente puedan ser subsanados. Ver el original y buscar en los archivos si hay algo más sobre este importante códice, ¿no? Porque sí tiene aspectos muy interesantes. La cronología va de 1483 a 1523, es relativamente corta, pero sospechamos que esta etapa, que pues más o menos caería entre finales de Tizoc, principios de Ahuizotl, hasta unos años después de la conquista, ¿no? Pues es corta en relación con otros anales continuos, como puede ser la tira de Tepexpan, el Códice Mexicanos, o incluso los anales de Tula, ¿no? Que es otra pictografía que ya se estudió, porque lamentablemente la distribución de este estudio no ha sido muy amplia. Los anales de Tula, que es otro que nos da muchos elementos también sobre la conquista, ¿no? Así que, pues, yo en el momento en que nos den la oportunidad de platicar con nuestros oyentes y videntes,
pues con mucho gusto, tanto la licenciada Beidy Merari como yo estaremos en la mejor disposición de ampliar esta información. Lo que van a ver ustedes, pues es una síntesis. Yo le pedí a Beidy que hiciera una síntesis de lo que ella ha encontrado, además de esas famosas escenas innumerablemente repetidas de la época de la conquista. Pero, insisto, el resto del códice parece ser que no nos ilumina mucho la presencia de los eventos de la conquista hispana, y que por otro lado, pues todavía existen muchas confusiones respecto a al contenido, porque además de las pictografías, además de la iconografía, muy en el estilo que conocemos de otros anales continuos, también hay glosas en lengua náhuatl, pero que también lamentablemente están muy destruidas, y algunas de ellas parece ser que no ayudan mucho. Es un trabajo que todavía tenemos que afinar para una eventual publicación, ¿no? Yo a veces hasta considero que puede ser un palimpsesto, ¿no? Que después se agregó una información en caracteres latinos de náhuatl que a veces no tiene que ver con la iconografía del códice. Sin embargo, bueno, pues vamos a adelantar algo de esta investigación, y también quería yo platicar de estos aspectos para que ustedes se den cuenta de, pues, cómo se trabaja un códice, ¿no? Cómo nos acercamos a una pictografía, ¿no? Y sobre todo una pictografía con dificultades más o menos visibles, ¿no? Que no es fácil resolver algunos problemas. Sin embargo, pues lo que ustedes en un momento van a ver es lo que se ha avanzado en esta investigación de la licenciada Beidy, y que pues finalmente también lo que queremos es pasar la estafeta a los jóvenes, ¿no? Que estamos formando en estas investigaciones que pues requieren de una amplia experiencia en varios campos, ¿no? La arqueología, la etnohistoria, la historia del arte, la lingüística, el aprendizaje de la lengua náhuatl. O sea, no es un aspecto que se pueda ver con tanta facilidad como leer una carta de Benito Juárez, ¿no? O algo así. Esto es un poquito más complicado, que algo del cual tenemos más antecedentes, más datos alrededor. Así que, bueno, pues con mucho gusto la licenciada Beidy y yo estaremos muy dispuestos a tratar de contestar las preguntas que tengamos al final de esta plática. Y nuevamente agradezco a todo el equipo que nos está aquí acompañando, a Judith, a Mitzi, a Miriam, por el espacio que nos han dado. Y insisto, este es todavía un trabajo que hay que realizar. Lo principal es que ya se inició, ¿no? Un códice que se había dejado a un lado porque pues algunos investigadores se dieron cuenta de que no es un documento que se le pueda encajar el diente con facilidad. Así que pues le cedo la palabra a la licenciada Beidy Merari. A ver. Hola, linda tarde. Voy a compartir pantalla. No sé si ya se ve. Sí. Ya se ve, Sí, nada ya más se que ve. si la puedes extender, porque solamente la estamos viendo en pre-presentación. Ya, la vemos bien. Bueno, pues linda tarde. Gracias por el espacio y también por la intervención del doctor Javier Nogués. Trataré de presentar algunos aspectos, como ya se mencionó, de forma muy general, de los resultados obtenidos de la investigación realizada como parte de la maestría sobre el Códice Moctezuma y, como ya se mencionó, a pesar de que no se tuvo acceso al códice original o en físico, se trabajó con 2 versiones digitales del mismo.
Una de ellas corresponde a las fotografías en blanco y negro de la Fototeca Nacional, disponibles en la Mediateca INA, y la versión a color de la página Códices de México del INA, que igual son de libre acceso. También entre las principales dificultades para el estudio del códice, pues se encuentra el deterioro del mismo presente en los laterales, pero más específico en las glosas en náhuatl, que es también lo que ha provocado que no se estudiara por otros investigadores y que las menciones que encontramos a él pues son muy parciales o se dedican a aspectos específicos, como ya se mencionó. En esta presentación pues se trató de reunir tanto la parte del análisis del contenido pictórico como del escrito, aunque como ya mencionó el doctor, hay cosas que aún no quedan muy claras tanto del contenido como de la procedencia, como de cuál fue el uso, el motivo del Códice Moctezuma dentro del contexto de su elaboración. Y esta presentación se divide en 4 partes. La primera, referente a la historia del manuscrito, y en ella encontramos que los autores consultados han establecido que el Códice Moctezuma se elaboró hacia el siglo XVI o XVII en lugares como Xochitepec o Mazatepec, en el actual estado de Morelos, aunque también pudo corresponder a otro señorío del Valle de México. Se trata de un manuscrito descontextualizado porque carecemos de información respecto a si estuvo resguardado en alguna comunidad o si formó parte de alguna colección particular. La mención más temprana que encontramos es hacia 1907 en el Inventario de Colecciones Arqueológicas en el Museo Nacional y en el catálogo de la colección de códices hacia 1964, lo cual nos podría hacer pensar que el códice permaneció en el Museo Nacional durante este siglo, posteriormente Museo Nacional de Antropología, y después se resguardó en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde permanece hasta la actualidad. Entre las exposiciones en las que ha estado el Códice Moctezuma, destacan Moctezuma, el hombre, el mito y el imperio en 2009 en Inglaterra, Códices de México, Memorias y Saberes en el 2014 a 2015 en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y recientemente en Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída en el Museo del Templo Mayor, del 2021 al 2022, aunque al parecer se trata de un facsimilar. Bueno, como parte de la descripción material del códice, el Códice Moctezuma también ha recibido como nombres Códice de Xochitepec o Mazatepec, debido a que estos dos sitios son los principales a los que se refiere su procedencia. Se trata de una tira de papel de amate del tipo de anales continuos que consiste básicamente en una cuenta de años que son casa, pedernal, caña y conejo y que van del 1 al 13 y en los cuales se registraron ciertos acontecimientos históricos y acompañado en este caso de algunas glosas en náhuatl que explican su contenido. También parece ser que lo forma un fragmento aislado que se aprecia en la imagen inferior. Sin embargo, al carecer de más información al respecto, pues quedó fuera de la propuesta de análisis de contenido que se expondrá más adelante. Las medidas que se han dado sobre este códice son distintas.
Entre ellas tenemos la de 259 por 21 centímetros. Este códice al parecer carece de imprimatura, aunque presenta una amplia gama de colores y pues tiene un cierto grado de deterioro, principalmente en los laterales, en algunas imágenes, partes sobrescritas y también en las glosas, que están borradas. El estilo de la representación de las imágenes comparte elementos tanto de la tradición indígena como de la europea. Al parecer carece de copias y pues las versiones que tenemos son las fotografías de 1945, como se aprecia en la imagen superior y que nos muestra el daño que tenía el códice para ese tiempo, lo que nos hace pensar que sufrió intervenciones hacia el 2009 para ya llegar a una presentación menos deteriorada, que es la que encontramos en la versión de la página de Códices de México, y una versión facsimilar parcial elaborada hacia 1970 aproximadamente y que se encuentra en el Museo Regional Cuauhnáhuac en Morelos. En cuanto al contenido, estas escenas también se encuentran divididas con líneas negras. Considerándolas, establecemos una propuesta de 11 secciones que, como ya se mencionó, tienen una duración de 1483 a 1523, es decir, 40 años. La primera sección, que iría de 1483 a 1484, refiere a Tezosomoc y a Chimalpopoca. Sin embargo, estos personajes corresponden a un periodo mucho anterior. Y también hay referencias a que esto podría aludir a los posibles inicios del señorío local o establecimiento de alianzas políticas. En la sección 2, que va de 1485 a 1494, encontramos la representación de señores mexicas como Chimalpopoca, Ixcoatl, Ahuizotl y señores locales. Los señores locales generalmente se representaron del lado izquierdo, es decir, a un lado de la cuenta calendárica, y los gobernantes mexicas a un lado de estos, es decir, del lado derecho. También se representó la muerte de Maxtla y probablemente esta parte nos refiere a los conflictos, asentamientos, tributos y nombramientos en lugares como Xochitepec, Xochicalco y sujeciones en Michoacán o Colima. En este sentido, cobra importancia tanto el señorío Tlahuica como el Tepaneca. En la sección 3, que va de 1495 a 1499, se representó la muerte de Ahuizotl y en las glosas de Moctezuma II. Y dentro de las glosas también encontramos que hay una especie de discurso en la que los señores mexicas prometen a los señoríos sujetos tlahuicas que no los van a destruir, es decir, que se mantiene esta alianza o esta sujeción. La sección 4, que va de 1500 a 1505, y la sección 5, que va de 1506 a 1509, realmente comparte en general un contenido similar, en tanto que se representaron a los señores mexicas y a los locales, y se alude al asentamiento de gente mexica en Mazatepec. En la sección 6, que va de 1510 a 1513, encontramos en las glosas mención al 8 de noviembre,
es decir, a la llegada de los peninsulares a México Tenochtitlan, pero esto ocurrió años después porque esto sucedió en 1519, no en estos años. También se refiere a la muerte de Moctezuma II, lo cual pues también no corresponde con el tiempo, y posiblemente algunos conflictos y muertes relacionados con los señores locales. En la sección 7, que va de 1514 a 1517, se hace alusión, como se puede apreciar en la imagen, al enfrentamiento bélico de Tlaxco o Taxco y Xochitepec bajo la sujeción del señorío mexica, y en este sentido la importancia del tributo y las alianzas políticas que mantenían estos sitios con o estos señoríos con los mexicas. La sección 8, que va de 1518 a 1519, en esta sección encontramos pues ya precisamente esta escena tan reconocida del Códice Moctezuma, y que es probablemente la que le da nombre, y en la que encontramos que en las glosas se alude a que escondieron a Moctezuma II en el palacio probablemente de Axayacat, y que esta escena correspondería al discurso previo a su muerte. También en las glosas encontramos la referencia a que se inicia la guerra de los indígenas contra los peninsulares, y a un lado del gobernante también está la representación de un Macehual herido, y que también se ha interpretado como la posible muerte de Moctezuma II, o incluso también otra interpretación es que representa de forma general la muerte de la población mexica o tlahuica. Y pues también en la parte inferior de la sección se borró información que pues también hubiera ayudado a esclarecer un poco a qué se referían específicamente con esta escena. Sin embargo, pues si bien sabemos que existen estas dos versiones, tanto la indígena como la peninsular, de la muerte de Moctezuma II, pues también se ha interpretado que tanto a los indígenas como a los peninsulares les convenía que este personaje pues estuviera muerto, ya que había perdido pues su importancia política. En la sección 9, que va de 1520 a 1521, encontramos una referencia a la epidemia de viruela en 1520, mediante la representación de una pequeña cabeza de un hombre con puntitos negros, y a una mayor escala la representación de la derrota de México Tenochtitlan en 1521, y también posiblemente la representación de la pelea de los aliados de los mexicas contra pues los peninsulares. En la sección 10, que va de 1522, encontramos una representación a gran escala de Hernán Cortés, y también en las glosas, como no se especifica mucho al respecto, podríamos establecer que se trató o se hizo alusión a las alianzas que tuvieron posteriormente los tlahuicas con los peninsulares después de la caída de los mexicas. Y en la sección 11, que va de 1523 y que es con la que aparentemente finaliza el códice, encontramos posiblemente referencias al inicio de la vida colonial del señorío que elaboró el códice y que no tenemos totalmente identificado, a través de la fijación
de un nuevo gobernante, de tributo y de los dineros correspondientes tomando como referencia a Culhuacán o Iztacan, Iztacalco, o una posible refundación del señorío del que procede el Códice Moctezuma. Como consideraciones finales, como se dijo al principio de la exposición, se trata de un códice incompleto, tanto en la parte inicial como en la parte final, porque a comparación de otros códices tiene una duración muy corta y no dura pues los siglos que comprende tanto hablar desde la fundación de Unaltepec y todas las cuestiones que acontecieron después, aunque también encontramos que con la poca información reunida se trata de un códice biseñorial al tratar aspectos tanto de la historia local, en este caso todo parece indicar que Tlahuica, con algunas referencias a los mexicas, pero también a los tepanecas. Y en este sentido también resalta la insistente mención que hacen en las glosas a la muerte de Moctezuma, no especificando si es el primero o el segundo, aunque todo parece indicar que es el segundo. También son constantes los errores cronológicos en este sentido de aludir a aspectos relacionados con acontecimientos de la historia tepaneca y pues de la misma historia mexica. Entonces esto pues nos podría hacer referencia a que se trató de contextualizar o de referir a la sujeción que tuvieron los pueblos tlahuicas desde un principio con los tepanecas y posteriormente con los mexicas, o también de el momento en el que se elaboró el códice, probablemente hacia la segunda mitad del siglo XVI. Y en este sentido de que la duración del códice es muy corta, pues carecemos de información sobre migraciones, la fundación del Altepec. También hay ausencia de aspectos religiosos en relación al cristianismo, aunque está la representación de Hernán Cortés y que podríamos considerar más relacionada con las alianzas que tuvieron posteriormente los tlahuicas con los peninsulares y ya como parte del nuevo orden. Y también la ausencia de fenómenos naturales o catástrofes que acontecieron durante esos años y que afectaron a la población en general. Y pues también ahí está parte de las referencias que empleamos para el desarrollo de esta investigación. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Baby. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un gran placer, como lo dije al principio de la conferencia, poder compartir con ustedes este espacio, porque como bien lo comenta, doctor, el trabajo que hay que hacer detrás de las fuentes, pues es muy minucioso y sobre todo que ahorita Baby que nos puede hacer todo este resumen muy rápido, pero que le llevó un tiempo muy grande, pues podemos ir viendo algunas cosas en general que se dan por hecho, pero que todavía no sabemos muy bien cuáles son pues los detalles o las cosas que se pueden saber realmente de este códice. Bueno, quiero empezar a lo mejor con los saludos y luego voy con unas preguntas que nos están haciendo del público. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos sigue en esta transmisión. Como es Día de las Mujeres, nos manda un fuerte saludo aquí Armando Becerril. Gracias que siempre nos está siguiendo en todas las transmisiones. Marcela también, muchas gracias por las felicitaciones a los ponentes y a todas las mujeres que se conectan en estas redes. Por supuesto, muchas felicidades a todas. Saludos a la gente que nos sigue allá en Seattle, siempre presente. Muchas gracias por todas las presentaciones que han estado con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que nos hacen
que ya se contestó un poquito ahorita con lo que nos presentó Baby y el doctor Nogués sobre el tipo de materiales. Ya nos mencionaron que era papel amate y las dimensiones, pero sobre la temporalidad, por ahí nos mencionaron de la temporalidad que se abarca dentro de las fuentes, pero a la que se le atribuye cuando la pintaron. Si Baby ¿Baby? quiere contestar. Ok, Baby. ¿Baby? Bueno, pues como fecha de elaboración encontramos que probablemente fue a mediados del siglo XVI y dentro de la cuenta calendárica, a pesar de que hay varias opciones, nosotros optamos por la de 1483 a 1523. Entonces, pues es un periodo realmente corto de 40 años. Ok, esas son las fechas, digamos, que tienen la cuenta de lo que van escribiendo y se le Sí. atribuye, creo que por ahí mencionabas que más bien es como un poquito ya siglo de contacto cuando lo pintan realmente, o sea, como la fecha de manufactura. Sí, aún no sabemos cuál es el año exacto, pero por estas características que presenta, pues sí, podríamos suponer que es a mediados del siglo XVI, ya después del contacto que tuvieron los Gracias, indígenas con los peninsulares. gracias, Baby Doctor. ¿Qué otros códices con estas características técnicas de las fichas que ha hecho, de la gran relatoría que has tenido de códices, qué otros podríamos conocer con más o menos estas características de tipo de papel y esa estructura así larga como estos anales continuos? Sí, bueno, les doy la noticia muy importante que el Colegio Mexiquense y otras instituciones en noviembre del año pasado se dio a conocer el Códice Mexicanus, que también es de anales continuos. Son 2 volúmenes con un extraordinario estudio de los doctores María Castañeda de La Paz y el doctor Michel Ludwig. Muy recomendable porque es también, su presentación es precisamente de anales continuos, pero es un códice mucho más amplio, con más información y que creo que valdría la pena a los interesados en la parte de la historiografía prehispánica y colonial que lo vieran. Ya está publicado facsimilarmente, el original está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, y perteneció a la colección, la famosísima colección de Goupil-Aubin. Esa es una reciente publicación que se ha hecho. También recomiendo, si ahí va la pregunta que me haces, Judith, la publicación del otro colega del Instituto Nacional de Antropología en la dirección de Etnohistoria, un extraordinario traductor, de lengua náhuatl y un conocedor de la historia tanto prehispánica como colonial de los nahuas, que es el doctor Rafael Tena, que trabaja en la dirección de la historia. Él publicó hace más de 2 años otro importante ejemplo de códices de anales continuos, el códice Aubin o Aubin, que ya tiene formato libro, ya no es la tira, como puede ser el Mexicanus, el Códice Moctezuma o la tira de Tepexpan o los anales de Tula, ¿no? Ya es un formato libro, lo cual pues ya crea otros retos, ¿no? Porque ya la línea continua de años se rompe por la continuidad que se da en las páginas, ¿no? El Códice Aubin es otro documento náhuatl muy importante que, pues lamentablemente, por alguna razón que yo no entiendo, no se vendió. El Códice Aubin está actualmente depositado en el Museo Británico y parece que solamente dieron los derechos de reproducción, pero no de venta. Sin embargo, lo tienen en bibliotecas, lo pueden consultar. Es una excelente edición facsimilar con la traducción del doctor Rafael Tena, otro importante investigador del Instituto Nacional de Antropología. Yo diría que esas son las 2 más importantes publicaciones de anales que ustedes pueden revisar y comparar y contrastar
con otras publicaciones. Si quieren saber más sobre el conjunto del grupo de documentos en análisis continuos de tradición náhuatl, les recomiendo el artículo del doctor Henry Nicholson, que se publicó en las memorias de la Academia Mexicana de la Historia, creo, en Huastepec en 1968. Si no, vean por favor un currículum del doctor Henry Nicholson, un gran iconógrafo que yo admiro mucho por los trabajos que hizo tan serios, y acérquense ustedes a su artículo sobre análisis continuos y ahí les da una idea de cuáles son, qué contienen. Es una lista amplia, ¿no? Que podemos, por ejemplo, incluir el Códice Mendoza, la primera parte del Códice Mendoza también, ¿no? Fue una forma muy común de registrar la historia, aunque no debemos de olvidar, por favor, que no tenemos ningún ejemplo prehispánico de códices para el centro de México. Tenemos prototipos tempranos, como puede ser la tira de la peregrinación, como puede ser la matrícula de los tributos, el mismo Códice Mendoza, el Códice Borbónico, no hablando de códices históricos, sino mánticos adivinatorios, los tonalámatl, ¿no? Pero por alguna razón que no nos hemos explicado satisfactoriamente, no tenemos códices prehispánicos para el centro de México, ¿no? Alguna vez se habló del plano parcial de la Ciudad de México, que podría ser prehispánico, aunque ya tiene una lista de gobernantes desde la época prehispánica hasta la mitad del siglo XVI. Así que eso pues nos limita mucho para comparar y contrastar el fenómeno de los análisis continuos que sí existió en la época prehispánica y cómo se desarrolló en la época colonial, ¿no? Ya cuando se introduce el formato libro, cuando se introducen las glosas, incluso se introducen más colores que no existían. Por ejemplo, este códice del que habló Beatty tiene color rosa, y el color rosa no lo pudieron realmente, no lo hicieron visible como lo conocemos ahora en la época prehispánica. Sin embargo, cuando conocieron el rosa español, se enamoraron de él, porque ya comenzó a aparecer por todos lados, porque tiene un significado muy importante en cuestiones rituales, ¿no? No sé si con esto contesto la pregunta, Judith. Sí, gracias. Era como para poder justo equiparar que estos códices tienen cierta manufactura, como ahorita nos estabas explicando, que por eso están también, tanto iconográficamente por cómo se representan, por la técnica de manufactura, que es una tradición muy prehispánica y que se siguen haciendo todavía post-conquista. Entonces, es como más o menos el trabajo del historiador se puede ir un poquito viendo cómo se ubica cronológicamente, que es lo que por aquí el público me preguntaba, ¿no? Y bueno, voy a seguir con la otra pregunta y yo creo que la podemos contestar con Beatty, contigo. Sí, que nos explicaban de todas los principales pueblos que se mencionan en este lugar son de Morelos. Entonces me preguntan, ¿cómo podemos interpretar que la pictografía de referencia venga de poblaciones de Morelos, tal como lo ha mencionado usted, y que haya tenido información del hecho que se hizo prisionero Moctezuma II y la muerte del mismo en compañía del Tlatoani y de Tlatelolco? Por ahí más o menos nos platicabas un poquito en la presentación. Igual, No Beatty, sé si si quieres. Beatty quiere agregar algo, pero a ver, Beatty, si nos dice algo de cómo llegó esa noticia al Códice de Moctezuma, ¿no? Que esa es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Sí, mira, lo que se pregunta es, ¿cuál sería el motivo por la que están representando a Moctezuma si son prácticamente como eventos de Morelos? ¿Tú cuál sería tu propuesta? Bueno, pues al tratarse de un códice que tiene una historia biseñorial, es decir, de la local, pero también de la mexica, es porque la historia mexica era importante en el sentido de que este señorío era el que dominaba esta parte. Entonces,
esta sujeción de los tepanecas, bueno, en el señorío tepaneca, posteriormente se hizo en el señorío mexica a partir del gobierno de Izcoatl. Entonces, a partir del gobierno de Izcoatl, la zona de los tlahuicas, por así decirlo, de Cuauhnáhuac, quedó sujeta a México Tenochtitlan, pero había, podría decirse que una especie como de rebeliones, y con Moctezuma Ilhuicamina se reconquistó esta parte, y en este sentido, pues el señorío tlalhuica pues quedó sujeto a México Tenochtitlan, y era importante para México Tenochtitlan en el sentido del tributo, de las alianzas políticas, y es por eso que se retomó esta parte de la historia mexica y de la parte tlahuica. Bueno, esa sería como una propuesta de por qué aparecen ambas. Doctor, no sé si para complementar nos puedas comentar algo, si también tiene que ver el asunto de que es cuando Cortés hace sus avanzadas, también va sujetando a los pueblos del área de Morelos, o sea, va haciendo una estrategia de avance y reconocimiento geográfico por la mención de estos pueblos, pues, supongo que son señores muy importantes, y ellos a su vez cuando lo representan, este evento es muy significativo, poner de manifiesto que ya se están, digamos, sería como una especie de decir, se están liberando de esta sucesión mexica y por eso lo representan específicamente esta escena. Sí, es probable. La cuestión es que si tuviéramos la primera parte del códice, nos resolvería muchos problemas respecto a su origen, ¿no? Pero como ya mencionó Beatty, pues si el códice comienza en 1483, difícilmente podemos aceptar la idea de que no había algo antes. Se ve claramente de que es un fragmento de códice, ¿no? Y llama la atención eso, como también se manifestó hace un momento, que pues básicamente habla de mexicatenochcas, habla de tepanecas y de estos señoríos tlahuicas, y sí se hace mención en las glosas de los tlahuicas, ¿no? Todavía estamos trabajando la cuestión de los trajes guerreros tan bien detallados que están en esas dos escenas, y eso nos puede ser una pista interesante, ¿no? ¿Por qué están tan bien detallados? Incluso uno de los guerreros ni siquiera lleva una macuahuitl, una macana, lleva una especie como de hacha de cobre, lo cual es rarísimo, ¿no? Que eso nos llevaría a la zona del occidente, hacia los Michoaque, ¿no? Que ya se la sabían muy bien con el cobre, ¿no? Pero realmente sí son preguntas que pues en este momento va a ser un poco difícil contestar. Y otro asunto que viene a colación es que pues hasta donde yo sé no hay pictografías de la zona tepaneca. Hay de los acoloas de Texcoco, hay el gran cronista de Chalco Amecameca, Chimalpain, de Tlatelolco, por supuesto, de los Tenochcas, pero así que un códice tepaneca que habla exclusivamente de Azcapotzalco, pues está por descubrirse. En este momento no tengo ninguno en mente. Y sin embargo hay información sobre el Tepanecayotl, sobre Azcapotzalco, Maxtla, que mencionó Beatty, el gran villano de la historia, ¿no? Tan es así que hasta fuentes ya no hablan de Maxtla, hablan de Maxtlaton, ¿no? Este señor que fue pues es de los que se fueron al infierno, al Tlalocan por lo menos, ¿no? Pero eso es a partir de la historia tenochca, ¿no? A partir de la conquista después de la guerra tepaneca que inició Izcoatl y Nezahualcóyotl, y que hacia 1431 el resultado de la formación del Excantlatoloyan, o sea, lo que conocemos más popularmente sobre la Triple Alianza. Pero llama la atención estos otros lugares como Tlachco, Tasco, ¿no? ¿Qué anda haciendo por ahí esos lugares extraños en este códice, ¿no? Sin embargo, bueno, pues
vamos a tratar de ser lo más realista posible y dar la mayor información que podamos extraer de pictografías y glosas, y una publicación lo más facsimilarmente posible para que ya sirva a otros investigadores jóvenes como ustedes, para que puedan de alguna manera seguir adelante con la investigación, ¿no? Porque pues no es lo mismo, por decir un ejemplo, mutatis mutandis, que lo que escribió Seller a principios del siglo XX sobre vamos a decir, el Códice de Borgia y el grupo de códices mánticos adivinatorios, y lo que se acaba de publicar hace poco de uno de ellos con un grupo interdisciplinario internacional del Códice Vaticano. Pues ha pasado más de 100 años, ¿no? Y ha habido avances. Entonces nosotros, pues, en nuestras ediciones facsimilares no queremos tener la última palabra, pero sí palabras lo más claras posibles. La última palabra quizá nunca se va a dar, ¿no? Pero por lo menos ya van ustedes a tener en su casa, tomando su cafecito, una copia del Códice Moctezuma para que lo puedan estudiar, ¿no? Ese es para mí uno de los fenómenos de investigación que se ha dado en los códices en los últimos 40 o 50 años. Ya tenemos un corpus de códices, ya tenemos una buena cantidad de documentos publicados, ya sea en papel o ahora en línea, para que ustedes los puedan manejar mejor. Porque en el caso del Códice Moctezuma, pues nada más se decía algo sobre la imagen de la conquista, y como ven ustedes, pues hay más imágenes antes y después, hay más textos antes y después, pero que realmente, en general, yo siento después de 2 años de maestría que hay problemas todavía por resolver, y que pues espero que próximamente puedan ser subsanadas las grietas que tenemos en esa pictografía, ¿no? Pero lo importante es darles a conocer a ustedes los documentos de la mejor manera posible y con notas introductorias, ¿no? Para que lo puedan manejar con mayor facilidad. Hace 50 años solamente la gente con más dinero podía tener las ediciones de Graz, de la Akademische de Graz, ¿no? Que eran carísimas, pero eran las únicas ediciones facsimilares que teníamos. Ahora, el Fondo de Cultura Económica, por motivo del 5º centenario entre 1992 y 95, publicaron esos códices ya de manera accesible. Compraron los facsímiles a los austríacos y los publicaron con estudios para que ustedes los puedan consultar. Para mí ese ha sido uno de los avances más importantes de la historia mesoamericana, que nos sirve no solamente a los que somos historiadores propiamente, sino también a los arqueólogos, para que tengan más puntos de referencia. Yo creo que ese es uno de los avances más significativos que ha habido en las recientes décadas, de que ya tenemos un corpus documental ahora sí, ¿no? Para que ustedes vayan, revisen, vean con reproducciones lo más claras posibles, Judith. Pues qué bonitas palabras justo para hacer reflexión con todos los muchachos, como dices, de estas nuevas generaciones, se puedan motivar y hacer más estudios, por supuesto, con lo que nos presentas, y que se pueda seguir buscando más información sobre estos fuentes documentales, que cada vez nos va a ir abriendo nuevos panoramas, ¿no? Hay muchísimo trabajo ahí que hacer. Por aquí te preguntaban algo que no sé si se pueda contestar, porque ustedes mencionaron que no se tiene mucha información acerca de los antecedentes del códice, y me preguntaba si hay algunos datos sobre qué comunidad o población tuvo su resguardo de manera inicial. No sabemos. Por ahí, El nombre de por ahí Xochitepec y Mazatepec es porque son dos glifos muy importantes que se presentan, son los más grandecitos por ahí, ¿no? Y es uno, sabemos que es Mazatepec y Xochitepec, decimos, claro, tiene que ser el estado de Morelos, pero no es una conclusión, ¿no? Porque incluso ni siquiera sabemos si hubo una escuela de códices tlahuicas. Hay otros códices que ha estudiado la doctora von Mentz, pero que no tienen nada que ver. Y el formato y que tiene el códice es de los Xihuamatl Tenochcas,
básicamente, y alguno que otro tlatelolca, que son los anales continuos. O sea, el tlacuilo o los tlacuilos tenían en mente algo que habían visto en Tenochtitlan, ¿no? Porque también el otro problema, ¿dónde está la escuela de códices tlahuica, ¿no? ¿Dónde está la escuela de códices tepaneca? Pues no la encontramos, ¿no? No la encontramos. Quizá algún día por ahí va a aparecer algún códice y si no nos ponemos listos va a aparecer en París o en Washington o en Florida, como ha sido el caso de los Techaloyan, ¿no? Que ya se han ido del país, ¿no? Se han ido de México. Pero bueno, esa es la cuestión. Está, entre comillas, entre paréntesis, entre corchetes, lo de Mazatepec y Xochitepec, porque las poblaciones del estado de Morelos, hasta donde sabemos nosotros, no hay nada similar a lo que está en el Códice Moctezuma. Suponemos de que hay una importancia de Mazatepec y Xochitepec, pero no sabemos si esos códices fueron pintados, escritos en estas poblaciones y que después de alguna manera, por avatares del destino, fueron a dar a la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Así que, bueno, pues quedará para ustedes, las nuevas generaciones, rascar más este asunto, a ver si encuentran algún documento que hable de esto, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Marcela, Adriana, felicidades por los trabajos de los ponentes. Es un privilegio contar con sus trabajos. ¿Dónde puedo conocer más sobre la investigación que han realizado los dos ponentes sobre el códice? Bueno, pues me adelanto un poquito. A ver, tenemos un programa de maestría en el Colegio Mexiquense. Estamos allá a tus órdenes en el Cerro del Murciélago, en Sinacantepec, que tenemos la gran fortuna de todavía estar entre milpas de maíz. Es una zona todavía milpera, ¿no? Y desde que yo ingresé como profesor investigador a mediados de los años 90, me ofrecieron la posibilidad extraordinaria de iniciar un programa de publicación facsimilar de códices. Y entonces tenemos ya un buen número de ellos. Tenemos 13 códices publicados, principalmente el grupo Techaloyan, que es un grupo que las poblaciones son ahora parte del Estado de México, pero también hay otras fuera de esta entidad. Y hemos publicado, por ejemplo, somos coeditores del Códice Mexicanus, publicamos el mapa de Sigüenza también. En fin, yo te recomendaría que te acercaras al sitio de internet del Colegio Mexiquense, que es www.cmq, por Colegio Mexiquense, cmq.edu.mx. Y ahí está nuestra lista de publicaciones. Tenemos también ya una buena biblioteca de reproducciones. Nos acaba de llegar el facsímil del Vaticano 3773, que publicó conjuntamente la Universidad de Varsovia con la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una fantástica edición de un manuscrito prehispánico de carácter mántico adivinatorio, el Códice Vaticano 3773. Tenemos también tenemos una buena biblioteca de códices. Y en este momento, pues ya somos pocas las instituciones en México que seguimos publicando pictografías, ¿no? Por ejemplo, el INA acaba de publicar otra de las versiones del lienzo de Tlaxcala con el doctor Baltasar Brito, que es el director de la biblioteca, el Códice Oban, que mencioné del doctor Rafael Tena, también publicado por el INA, que no confundan con el Tonalámatl de Oban, que ese sí es un mántico adivinatorio, posiblemente de Tlaxcala. Uno es el Códice Oban o Aubin, y el otro es el Tonalámatl de Oban, ¿no? O Abin. Así que con mucho gusto tenemos una biblioteca que está al servicio del público en general y que pues vamos a continuar con esta tarea, con esta labor de reproducciones facsimilares. Y también pues tenemos una línea en la maestría sobre documentos indígenas, tanto en caracteres latinos como en pictografía. Lo que nos ha fallado mucho, porque es sumamente difícil, son los documentos en otomí. Ahí sí no nos hemos tenido muchos problemas porque hay poquísimos investigadores que saben traducir este idioma que es realmente difícil de registrar,
porque es un idioma tonal, ¿no? El náhuatl le tiene la ventaja que tiene muy poquitos tonos, ¿no? Y por eso fue una lengua franca en gran parte de Mesoamérica. Pero el otomí, ahí sí, si algún joven o jóvena que nos esté oyendo se interesa o tiene algún conocimiento del otomí, pues yo le sugeriría que se acercara a nosotros, porque sí hay documentos importantes en otomí en el estado, sobre todo en el norte del Estado de México, que no han sido todavía estudiados, ¿no? Necesitamos una muy buena edición del Códice de Huichapan. Ya hicimos nosotros la edición del Códice de Xilotepec, pero no está en otomí, ¿no? Está en español, ¿no? Así que pues serán bienvenidos al Colegio Mexiquense para que vean lo que hemos hecho en las últimas décadas sobre esas publicaciones. Sobre todo, insisto, ¿no? Dejarles a ustedes, los jóvenes, un patrimonio de pictografías para que puedan ampliar sus conocimientos, tanto de la etnohistoria como de la arqueología o de la misma filología, ¿no? Pues un reconocimiento a todo este trabajo de archivo y de biblioteca que muchas veces está como un poco rezagado, pero es una fuente de información riquísima que es súper valiosa, es parte de nuestro patrimonio y es súper importante estudiarlos, conservarlos, difundirlos, que es lo que tratamos de hacer aquí, porque tiene toda una explicación que nos hace acercarnos a otros mundos, ¿no? Que no podríamos a lo mejor haber imaginado. Ahí está la invitación. Qué bonito eso de que podamos tener información también de otras culturas, ¿no? Como la otomí, para poder también completar a veces la visión, no precisamente la náhuatl, documentos náhuatl. A veces, si nos salimos un poquito, tenemos mucho más información, como es el caso que ahorita nos están presentando, que justo por eso todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué si es de Morelos están tratando eventos de los Tenochcas? Pero los grupos que tú mencionaste justo pasa esto, ¿no? Es una cronología donde van locales, van contando su propia historia y a la vez los eventos importantes de Tenochtitlan también se van marcando, porque es como, digamos que es una especie de marcador en tiempo, ¿no? No sé, por aquí me preguntan una cosa, bueno, es una opinión, me dice Leónidas, parece ser un códice que cuenta el poder teocrático, esa combinación entre Estado y poder religioso, es una pregunta, más que un códice calendárico como casi todos, eso puede ser una característica, o sea, que realmente sea más bien un códice que cuenta algo de la teocracia. Baby, no sé si quieres decir algo sobre esto, porque la gran pregunta, no de este códice, sino de los códices coloniales, que son un montón en comparación con los prehispánicos que conocemos, la pregunta es muy sencilla. ¿Para qué se hicieron? ¿No? Pero no sé si Baby quiera hacer algún comentario sobre esto, que sería la pregunta macro, ¿no? ¿Para qué se hicieron estos códices? ¿No? Pero Baby, no sé si quieras tú comentar sobre esta cuestión. Pues bueno, realmente no tenemos muy concreto de por qué se realizó el códice, más como se vio en la exposición es muy recurrente la mención tanto a las alianzas políticas que establecieron estos señoríos tlahuicas con los mexicas y pues también en este sentido el carácter tributario que se ve pues en la parte final del códice, pero pues que ya no tenemos más elementos también para decir qué sucedió después o a qué señorío se refiere. Entonces, pues sí, es difícil tener como una respuesta clara ante esa pregunta. Baby, por aquí me dicen que si tendrá algo que ver con la descendencia de Moctezuma, que se da en lo que hoy es el estado de Morelos. No, pues no sabría responder si podría tener alguna relación. No sé si el doctor Nogués quiera comentar algo al respecto. Sí, Baby, gracias. Sí, mira, si tenemos, Judith, un poquito de tiempo, quiero hacerles un comentario general sobre estos códices. Todavía mantenemos un poco de tiempo. Claro que sí, adelante, doctor Pizzi. Sí, mira, hasta donde sabemos, ¿para qué se hicieron los códices coloniales del centro de México? No me meto ni con los mayas coloniales,
los famosos Chilambalán, por ejemplo, ni con los mixtecos coloniales, ni con algunos que aparecen, que no tienen una tradición prehispánica, pero que los hay, como pictografías que son los códices Michoac, los de Michoacán, que ha estudiado nuestro colega Hans Ronskamp, ¿no? Que es otro, por ejemplo, la relación de Michoacán, ¿no? Es otro asunto. Me refiero a los del centro de México particularmente. Hasta donde sabemos para qué se hicieron estos, que ya son casi 400 pictografías coloniales, en comparación con 17 prehispánicas, que las diferencias de cantidades es enorme. Bueno, hay varios asuntos que salen a la vista. Quizá esto puede contestar la pregunta que hicieron, la última que se hizo. Problemas de cabecera sujeto. Las cabeceras están perdiendo sujetos, estancias. Es el caso de Tepechpan. Y lo que quieren en el códice es mantener esta idea de que ellos son un altépetl establecido legítimamente y que tenían sujetos, tenían estancias, y que están perdiendo sistemáticamente, como es el caso de Temascalapa, que Judith ha de conocer, que está ahí involucrado en el códice de Tepechpan. Temascalapa dice, estamos muy lejos, ya no tenemos nada que ver con Tepechpan, ¿no? El otro problema que surge o que suele en los códices es la legitimidad de los nobles indígenas locales, los pipiltin, en los nuevos gobiernos como el Cabildo Indígena, diciendo en algunos códices, nosotros somos los verdaderos administradores desde la época prehispánica, y entonces surgen estas genealogías tan interesantes que vemos en un buen número de códices coloniales, ¿no? La legitimidad del Tlacamecayotl, o sea, de la genealogía. Tenemos el derecho de seguir gobernando porque nosotros fuimos los pipiltin en la época prehispánica. Ese es otro de los asuntos que se trata en estos códices. Y sobre todo porque ya en el cabildo indígena con gran influencia hispana, ya en la segunda mitad del siglo XVI, comienzan a ingresar al gobierno local de los altepeme, o sea, los altépetl, gente no noble, más iguales, y eso les está preocupando mucho, porque ya no está el grupo en el poder de nobles. Entonces, muchos de estos documentos lo que están reflejando es decir, nosotros somos los verdaderos herederos del gobierno indígena y tenemos derechos sobre esta administración ya colonial. Otros códices muy importantes coloniales. Quejas, 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 quejas constantes. Exceso de tributo, como es el códice magnífico de Tepetlaostoc, que también lleva el nombre de Kingsborough, que publicamos en el Colegio Mexiquense con un extraordinario estudio de nuestra querida maestra Perla Valle. Quejas por exceso de tributo. Y ahí se da una idea de la itemización, tiene una itemización muy extraordinaria de todo el exceso de tributación. Es también el caso del códice de Huejotzingo de 1531 que yo publiqué, que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Washington, que también ya está disponible. El exceso de tributos, ¿no? Otro asunto importante, la pérdida de propiedades territoriales. Se está perdiendo territorio de los altepeme. Se quiere decir, el pueblo es este es su cabecera, este es su gobierno establecido por la historia que se relata en los anales continuos, como es el caso de Tepechpan, y se está dando cuenta las comunidades indígenas, y más que todo, por un fenómeno terrible que fueron las epidemias. Las comunidades se contraen. Agreguen ustedes las políticas de congregaciones y reducciones españolas, ¿no? Entonces se están perdiendo territorios y están reclamando territorios, como es el caso de dos muy interesantes documentos que está estudiando otro de nuestros alumnos del Colegio Mexiquense en una zona que fue muy conflictiva, que es Malinalco, ¿no? Que se están ingresando no solamente españoles, criollos, mestizos y otros pueblos indígenas que están apropiándose de propiedades territoriales. Esos son básicamente los principales temas que vemos en los códices coloniales.
Y son muchos, verdaderamente son muchos, ¿no? Casi ya llega al número de 400, ¿no? De diferentes calidades, ¿no? Agreguemos a esto las relaciones geográficas, por ejemplo, que es otro tipo de documentación administrativa, mapas, pictografías que están en el famoso cuestionario que ordenó Felipe II, ¿no? Que también nos están proporcionando información. Y esa información es útil. Yo no le hago el feo a los códices que no son ni el Borgia, ni el Borbónico, ni la Tierra de la Peregrinación. Hay unos que vienen de la zona de Ameca Meca que verdaderamente parece que los hizo un niño de 5º año de primaria, ¿no? Sin embargo, todos tienen información importante. No hay que dejarlos a un lado. Si hablamos de la familia de Moctezuma, pues sí, hay el problema de sus descendientes. Y se hicieron documentos, tenemos un buen número de documentos sobre los descendientes de Moctezuma, que afortunadamente se han estado estudiando, tanto los que están en España como los que están en México, las genealogías de la familia Mendoza Moctezuma. Pero insisto, este códice lo quisimos exprimir lo más posible, pero el limón está medio seco, ¿no? No hay mucha información. Quisiéramos, y Beatty, yo a veces sentía que estaba con cierto grado de desesperación porque no alcanzábamos a entender muchas de las imágenes. Ojalá que su investigación y su eventual publicación, como dije anteriormente, sirva para que otros jóvenes y otros investigadores, no solamente en México, sino en el extranjero, pues ya tengan una base para estudiar el códice con mayor detenimiento y quizá encontrando un mayor número de fuentes, que en este momento, lamentablemente por la pandemia, pues fueron muy limitadas para verlas en archivos, en bibliotecas y en museos. Muchas gracias, doctor. Por aquí me preguntan acerca de si se sabe con relación a los palimpsestos, si se ha utilizado tecnología no invasiva de fluorescencia infrarroja que pudiera visualizar las zonas alteradas o repintadas en otras glosas. Sí, no sé si Beatty tenga la información de se han hecho restauraciones del códice. Sabemos que ha habido restauraciones, pero no sé si Beatty tiene esa información. Y obviamente que hay nuevas tecnologías extraordinarias para, sobre todo, para reconocer las partes borradas de las glosas. El problema es que estos documentos se pintaron directamente sobre el papel amate. No hubo una capa de estuco como en la época prehispánica. Eso que se llamaba o se llama chimaltízatl, ¿no? Y ahí ya se pintaba con mayor claridad. Lamentablemente, la mayoría de los códices coloniales se pintó directamente sobre el amate. Y el amate tiende a desprenderse, las fibras de amate se desprenden y con ese fenómeno se pierde una gran cantidad de información. Eso nos pasó con el García Granados, el techaloyan más importante del grupo, que ya no, cada vez que cuando vimos el original lo extendíamos, ahí ese también está en el Museo Nacional de Antropología, después de que lo revisábamos, la maestra Rosaura Hernández y yo, que hicimos el trabajo introductorio, quedaban en la mesa fibras de amate, ¿no? Quedaban en la mesa las fibras que estaban desprendiendo. Y en ese momento la dirección de la biblioteca nos dijo, bueno, una vez que ustedes lo publiquen, ya está publicado facsimilarmente, este códice ya no se va a prestar porque se está desintegrando. Y qué bueno que menciones esas técnicas porque realmente yo veo los avances que ha habido. Hay creo que un grupo de italianos que están haciendo estos estudios con algunas pictografías que se encuentran en Europa. Pero no sé si Beatty sabe de los momentos en que sí hubo un proceso de restauración del códice. Beatty. Bueno, pues sí, como pudimos observar en la presentación, en las imágenes de la fototeca en blanco y negro de aproximadamente 1945, es muy diferente el grado de deterioro del códice a como está en la versión que presenté en las
secciones y que es la que encontramos disponible en la página Códices de México. Sin embargo, en las partes de las glosas, pues esta reconstrucción no se ve como tal. Y también otra de las cuestiones a las que nos enfrentamos, bueno, para la realización de la paleografía, pues fue comparar ambas fotografías, pero pues también es que no hemos podido ver el original por las cuestiones que comentaba el doctor Nogués. Entonces, pues si el códice presenta todavía este grado de deterioro, pues es difícil pues hacer un estudio de esta índole y también por los costos que implica. Que pues Baby, sería como algo más relacionado con la codicología o estas cuestiones. ok. ¿Tú identificaste en tu análisis que haces de imagen a través de fotografía y de imagen que bajas de bancos de datos, una diferencia en donde sí se pueda ver estos repintados o errores, así nada más con las imágenes que tenían? Sí. Sí, sí hemos visto estas cuestiones y también de las partes que pues se perdieron precisamente por el desgaste del códice y porque se supone que en un primer momento estas partes estuvieron como cosidas, pero pues no sabemos también porque pues no hemos visto el original, pero sí se ve la diferencia al menos en las fotografías que tenemos entre algunos daños que tiene el códice. Y específicamente en pictografía que tú digas, por ejemplo, hay una glosa donde se le corrigió y en lugar de decir una palabra dice otra, así con nada más en tu análisis iconográfico que hiciste, ¿lo lograste detectar? Sí lo detectamos, pero es difícil como establecer una propuesta de qué palabra específica es. Como mencionaba también en la exposición, principalmente en esta parte de la escena más conocida del códice, que es de la prisión de Moctezuma II, en la parte inferior está una capa de estuco y está sobrescrito algo, pero en esta parte que corresponde a 3 renglones, no tenemos una propuesta de traducción precisamente por esta parte y también en las glosas hay otras partes en las que estas fueron remarcadas o los renglones están como en diferente orden. Incluso también hay palabras que están escritas debajo de la cuenta calendárica, lo cual también es un poco raro y en posición vertical, y que también va como en contra de la organización del códice, en tanto que rompe con la línea continua de años y se ponen glifos o glosas en esta parte. ¿Tú crees que en algún momento haya sido alterado, digamos que el códice tiene un momento donde se escribió, se hicieron las pictografías y años posteriores se le hicieron glosas? Sí, podríamos pensar que sí, incluso también respecto a algunas representaciones en las glosas, digo, en los glifos, porque en la representación de gobernantes como Ixcoatl se ve diferente, la representación incluso no tiene color y en otras ocasiones pues las autoridades locales principalmente pues están muy bien representados y definidos. Entonces sí podríamos distinguir como al menos 2 momentos de elaboración o 2 tlacuilos, por lo menos. Súper importante tu trabajo, Baby, porque ese tipo de información que es muy puntual, justo es la que te va dando todo este tipo de información, como lo que hace un rato también comentaba el doctor Nogués, del uso, por ejemplo, del color rosa, que en algunos personajes se ve cuando los quieren resaltar intencionalmente o cuando están haciendo un código. La pregunta también podría ser si dentro de estas glosas tú estás notando que hay, no sé si hiciste paleografía también para recuperar la información, y si detectas que hay algunas palabras que se están adaptando más bien para la pronunciación en español, que a veces te dicen una cosa, algún concepto en náhuatl, pero se está adaptando a escribirlo en español. Pues podríamos que sí hay
ciertas diferencias en la escritura. Incluso hay algunas características que presentan ciertas palabras, que también es una parte que vamos a integrar en el estudio del códice, y que es precisamente cómo hay algunas palabras de más como la N, o así en palabras como Tenochtitlan. Entonces sí hay como algunas cuestiones referentes al náhuatl y que son distintas y muy características pues de este códice. Pues muy bonito tu trabajo, muchísimas gracias por irnos adentrando un poco a poco. Eh, no sé si usted, doctor Nogués, quiera aumentar un poquito esto de cómo se va trabajando las diferencias, o más bien cómo se van traslapando y se van adaptando en dos sentidos. Por un lado, escribir en español las cosas que son conceptos en náhuatl, y al revés, cuando se usan topónimos náhuatl, pero que tienen ya mensajes en español. Sí, ojalá que la muestra de las glosas o los textos en náhuatl fuera más grande. Ojalá que estas muestras estuvieran no tan destruidas. En general, no es un náhuatl extraordinario. Hay faltas de ortografía, como decimos ahora, ¿no? Y que finalmente esta última fase del trabajo de Beatty es tratar de ver qué tanto las glosas nos pueden aclarar el contenido iconográfico del códice, porque a veces estoy pensando por las traducciones que afortunadamente también nos está ayudando el doctor Raimundo Martínez, que se ha dedicado mucho a esto en los códices de Chaloyan, de las glosas ya coloniales. Veo que puede ser una capa de información que probablemente un buen número, una cantidad de esa capa, no tiene que ver con las ilustraciones. Y eso pues podríamos entenderlo mejor si tuviéramos un documento más amplio, un documento menos destruido, ¿no? Para poder hacer poder llegar a conclusiones así más específicas como esta que me estás diciendo de un náhuatl ya en un ambiente hispano, ¿no? Como dicen los lingüistas y los filólogos, con loanwords, con palabras prestadas o palabras ya mestizas, ¿no? Creo que ese va a ser un siguiente paso que se debe de hacer, pero en este momento el interés de Beatty y mío también es que pues aclaremos el contenido, qué es lo que dice, ¿no? En términos de lo que nos puede representar un documento que es mixto con un sistema de comunicación iconográfico que sí es muy náhuatl, es muy mexica tenochca y que se compone básicamente en una estructura, la información está en una estructura de análisis continuos, ¿no? Eso sí lo sabemos con claridad. Pero todavía creo que la cuestión de la filología, la lingüística de las glosas, pues yo creo que va a ser una segunda etapa que se puede hacer una vez que ya tengamos con mayor claridad, por lo menos la paleografía, que ha sido un dolor de cabeza para Beatty. Ya vieron ustedes el estado de deterioro de la pictografía, ¿no? Ojalá que fueran los cantares mexicanos o el texto en náhuatl del Códice Florentino, así hecho con gran esmero y gran cariño. Aquí a veces yo creo que el tlacuilo como que estaba aburrido, le sucedió algo, ¿no? Pero hay muchas cosas que no son fácilmente paleografiadas y traducidas al español. Y eso hasta que ya están de lleno viendo la línea y la letra, que tanto si hacía derecha, sí, o si estaba escrita rápido y algunas características. Y no sé si tenga que ver por aquí con una pregunta que me están haciendo, si se puede deducir que de diferentes partes de la náhuatl podían acudir a una escuela a aprender la elaboración de códices. O sea, que fueran a una escuela y después... Ojalá, si hubiéramos tenido un congreso internacional de tlacuilos, nos hubiera ahorrado muchos problemas. Pero precisamente ahí está otro de los grandes retos, las escuelas locales. Unos hacían, incluso no solamente en términos de la manifestación gráfica, sino en términos de la interpretación de la historia.
no hubo, ojalá hubiéramos tenido esos grandes congresos de la Sociedad Mexicana de Tlacuilos, ¿no? Lamentablemente sabemos poco sobre eso. Lamentablemente los nombres de los tlacuilos, poquísimos los conocemos, poquísimos. Pintores indígenas, poquísimos nombres. Es una actividad anónima. Y sabemos que hubo una, en el gran claustro franciscano de la Ciudad de México, la Escuela de San José de los Naturales, que hacía obras ya de carácter iconográfico cristiano, hechas por indígenas, ¿no? Sabemos que Tlatelolco fue un centro, un foco extraordinario de manufactura, de elaboración de códices, gracias a la presencia del Imperial Colegio de la Santa Cruz. Pero a pesar de eso, es lamentable que, por ejemplo, de Tlatelolco, de este importantísimo colegio de nobles indígenas, pues no tenemos ni la biblioteca siquiera, ¿no? No tenemos rastros ya de lo que fue este importante foco de producción de pictografías, ¿no? Como fue el colegio en el convento franciscano de Tlatelolco. Ojalá tuviéramos una forma de saber más sobre los tlacuilos, dónde eran entrenados, quiénes eran, su identidad, pero esa información nos viene a cuentagotas. Sabemos de algunos pintores de iglesias, por ejemplo, Juan Gersón, el famoso tlacuilo de Tecamachalco, que parece ser que no fue él, fue otra persona, ¿no? Fue otro pintor. Pero pues ahora le ascribimos esas extraordinarias pinturas del sotocoro de la iglesia en Tecamachalco a un pintor que tenemos la identidad de Juan Gersón, pero parece ser que no fue él, según recientes investigaciones. La pintura de códices es anónima, pero poco a poco, insisto, de repente por ahí sale algún nombre, alguna identidad como la que dan los anales de Juan Bautista, ¿no? Que habla de los pintores que eran los que estaban, vamos a decir, de moda a mediados del siglo XVI, ¿no? Y da sus nombres, pero no da los nombres o los títulos de sus obras. Insisto, qué hermoso hubiera sido que hubiéramos tenido un congreso y que supiéramos qué hicieron y quiénes eran los que hicieron los códices. Bueno, pues ahí tenemos, como dices, tela para buscar. Hasta ahorita nada más conocemos algunos lugares de identificación de los Calmeca, pero no hay mucha mayor información de otros centros, digamos, donde se estaban formando, ¿no? Que eso también ha sido tema en todas las presentaciones, tanto de fuentes como de la gente que hace murales, ¿no? Digamos que esa tradición. Por aquí me preguntan si los códices de tipo prehispánico en el Valle no aparecen por la destrucción sistemática que se hizo de ellos. Sí, así fue. Recuerden ustedes datos interesantes, los tlaxcaltecas invaden con los españoles Texcoco y lo primero que hacen es destruir las bibliotecas. Había bibliotecas. Tenemos el nombre, dos nombres para biblioteca en náhuatl, Amoxpialoyan y Amoxcali. Y es lo que destruyen. La destrucción en Tenochtitlan de los códices fue sistemática. Insisto, el único documento pictográfico que se dice que puede ser prehispánico es el plano parcial de la Ciudad de México, que ya ha sido estudiado también. Sin embargo, tiene elementos posteriores a 1521. Insisto, una lista, un Tlacamecayotl de Tlatoque de Tenochtitlan. Parece ser que sí podría ser prehispánico, ¿no? Parece ser, pero también hay controversia. La destrucción fue sistemática. Acuérdense ustedes que destruir códices también es una mala costumbre prehispánica, lo que hizo Itzcoatl, ¿no? Que no fue de todos los códices que existían en todos los altepeme de la cuenca lacustre. Lo que destruyó fueron las pictografías de la ciudad de Tenochtitlan, para hacer una sola historia, la historia oficial, una especie de Itzcoatl haciendo un libro de texto gratuito con una historia básica y única, ¿no? Entonces sí, llama mucho la atención el hecho de que no tenemos códices prehispánicos, pero sí tenemos ejemplos muy cercanos
a la época prehispánica, y me refiero, por ejemplo, a uno de ellos que es magnífico, que es el Códice Borbónico, pero una parte del Códice Borbónico que es la parte de las fiestas y del calendario. Eso se ve que fue copiado de pictografías prehispánicas, pero el Códice Borbónico no es prehispánico. Bueno, parece que Judith tiene algún problema de conexión. Ah, mire. Pues ustedes nos dicen, nosotros encantados de seguir hablando de Muchísimas Baby y yo, gracias, de las doctor. pictografías, ¿no? Algo con lo que quiera ir cerrando, usted y Beiri, alguna idea general que englobe en la presentación del Códice Moctezuma. Baby, por favor, estos jóvenes valores que estamos impulsando y que afortunadamente nos dieron la oportunidad de darle un espacio a una de mis alumnas. Baby, ¿alguna final nota? No, sería todo. Gracias. Gracias, Beiri. Doctor. Sí. Bueno, pues yo agradezco nuevamente esta invitación, este día tan especial, por eso me puse mi camiseta morada como apoyo a los movimientos legítimos feministas. Y también agradezco algo que lo digo en plan un poco en serio y un plan de broma. Gracias a que no me preguntaron sobre el penacho de Moctezuma y por qué no regresan los códices que están en el extranjero, que es lo que a un nivel de preparatoria, a nivel de público, cuando doy una conferencia sobre estos tópicos, siempre terminan con la gran pregunta de por qué los códices, sobre todo los prehispánicos, no están en México. En México solamente tenemos uno prehispánico, que es el colombino, de la Mixteca de la costa de Tututepec. Los otros 16 están fuera. Pero bueno, son problemas que lamentablemente ahora están en la palestra más política que académica, y que afortunadamente no hubo preguntas que nos hicieran involucrarnos en este asunto que creo que se tiene que dilucidar en un plan más académico que político, ¿no? Así que nuevamente les agradezco a todos ustedes por el espacio que nos abrieron, y sobre todo porque pues finalmente los códices es uno de los aspectos más interesantes, más importantes de la cultura mexicana. La cultura, nuestra identidad es de cultura de libro. Los libros ya existían entre los mayas en el siglo II, III después de Cristo. Lamentablemente no se pueden ver porque son como tabiques, ya debido al clima, que fueron puestos en enterramientos. Pero tenemos una cultura del libro muy, muy acendrada, muy importante, que hasta la fecha no debemos de perder. Y los códices son algo que verdaderamente nos puede dar no solamente esto que es tan traído y llevado, que es la identidad, sino saber más y conocer más de cómo se manifestó en una serie de documentos, tanto una comunicación pictórica como una comunicación escrita, como es el caso de los códices coloniales. Así que pues muchas gracias Mitzi, muchas gracias Miriam, Beiri, Judith, por las preguntas, y pues espero que no haya sido una molestia que nos hayamos pasado del tiempo, ¿no? De ninguna manera, doctor, el tiempo justo y necesario. Ya está por aquí Judith. Judith, adelante. Muchísimas gracias, Mitzi, por una falla técnica, pero es un gusto y fue un gustazo tenerlo, doctor, sobre todo por esta gran enseñanza de poder motivar a los jóvenes, de mostrar todo lo que es su trabajo, de verdad increíble todo lo que has hecho por los documentos de México, que pone muy, muy en alto también pues el grado de investigación que se hace aquí y de lo que podemos seguir haciendo. Entonces, mi reconocimiento, porque además de un gran investigador, pues un gran promotor a las nuevas generaciones, y tener esa vocación para que sigamos haciendo más investigación en este tipo de documentos. Muchísimas gracias, doctor, y a nombre de la maestra Patricia y de todo el equipo por haber aceptado estar con nosotros. Bueno, pues un saludo a la maestra Ledesma de mi parte, y pues gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, Baby, también por acompañarnos y por aventarse con nosotros a presentar este gran trabajo que esperamos sea muy exitoso y mucho más adelante. Y vamos a presentar la siguiente ponencia para que nos puedan seguir acompañando de Tesoros Perdidos y Patrimonio. No se lo pierdan el próximo jueves con Patricia Ledesma Baruchán. Va a estar con nosotros de nuevo y nos vemos por aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Saludos al Estado de México, que también por ahí se siguieron. Muchos saludos a toda la gente del mexiquense y siempre es un gusto tener a los colegas que están con nosotros. Muy buenas tardes. Pasen, Darío. Hasta luego. Síganse cuidando, por favor.